Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Voy a estar a cargo hoy día de la moderación del seminario de la sección de Sociologías. Y hoy día tenemos el gusto de recibir y de tener entre nosotros a Mari Carmen Hernández, quien es profesora asistente de Sociología en la Universidad de Nuevo México y recibió su doctorado en Sociología en la Universidad de Texas, Austin. Mari Carmen tiene una trayectoria muy interesante de investigación y en particular estamos muy contentos de recibirla, en particular yo porque me parece que su trabajo dialoga con muchas de las cosas que nosotros en la sección de Sociología, en el área de Sociología y el Medio Ambiente, venimos trabajando. Y creo que su exposición y el diálogo hoy día nos va a permitir aprender muchísimo. Mari Carmen se enfoca entonces en sociología ambiental y sociología política, el estudio de comunidades informales, trabaja a través de métodos etnográficos y el estudio de la marginalidad urbana, y ha trabajado y publicado sobre la vida cotidiana en comunidades contaminadas, que es un poco lo que nos trae hoy como parte de su exposición, y la producción sociopolítica de las injusticias ambientales. Entonces, el trabajo que nos va a presentar hoy día está basado en su investigación sobre esmeraldas en Ecuador y ha recibido un conjunto de apoyos, entre ellos el NSF de los Estados Unidos, la Fulbright, la Thinker Foundation para este trabajo. De veras, Mari Carmen, estamos muy contentos de tenerte y de poder conversar y aprender de tu trabajo. Te dejo entonces para que hagas la presentación, más o menos alrededor de unos 20, 25 minutos, hasta 30 probablemente, y luego podemos abrir el diálogo y las preguntas para poder conversar un poco más sobre tu trabajo. Muy bien, muchísimas gracias por esta introducción. Mi nombre es Mari Carmen Hernández y quisiera agradecer primero a la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC por invitarme a dar esta charla. Como ya se mencionó, soy socióloga política y ambiental y soy profesora asistente en la Universidad de Nuevo México. El título de mi charla hoy es A la sombra del petróleo, contaminación y asentamientos informales en Esmeraldas, Ecuador. Es un poquito más largo de los 20 minutos, así es que empezaré de una vez. Es por ahí unos 35 minutos. Pero no hay problema, tenemos un poco de tiempo. Creo que puedes, okay. Si son 30 está bien, 30, 35 está también bien. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, no suelo dar esta charla en español, así es que les pido un poco de paciencia con mis traducciones. El trabajo que presentaré es etnográfico, por lo cual comenzaré con una breve ilustración de la vida del barrio que yo estudié a través de las experiencias de la vida de Aurelia, una mujer que conocí en el 2015 y con quien he seguido trabajando a lo largo de todos estos años. Aquí está Aurelia. La noche del 24 de enero de 1998, doña Aurelia estaba caminando de regreso hacia su casa en medio de una lluvia torrencial, la cual no había parado en 2 días. Trabajaba en un restaurante en el centro de la ciudad de Esmeraldas, Ecuador, y su casa estaba ubicada en una colina a unos 10 minutos. Ella luchó contra esa pared lacerante de agua para verse con sus 5 hijos que la estaban esperando en su casa. Cuando finalmente logró llegar, su hogar estaba inundado. El siguiente es un extracto de una entrevista que le hice a Aurelia en febrero del 2018. Abro comillas. Yo estaba que tire agua para afuera, pero eso seguía como llave de agua abierta entrando a la casa. Y fue entonces que les dije a los niños que se levantaran porque íbamos a la casa de mi amiga al pie de la loma. Justo en ese momento oímos un ruido fuertísimo. Volteamos a ver por la ventana y vimos que la casa de nuestro vecino se salió de sus cimientos y se fue todita esa loma. Aurelia y sus hijos pasaron esa noche en la casa de su amiga y al amanecer subió a revisar su propia casa. Todavía recuerda el terror que sintió cuando vio que no quedaba nada. Abro comillas. En algunas partes la loma se había derrumbado, parecía como si hubieran metido la tierra en una batidora. Todo se mezcló en pedazos y las partes más grandes de la casa quedaron completamente enterradas. Cierro comillas. Aurelia y sus hijos fueron evacuados a una serie de refugios temporales, primero un edificio escolar, luego otro, luego una iglesia, como suele pasar en estas situaciones. Fueron desplazados de un albergue a otro durante 3 meses.
hasta que un día se les informó de la posibilidad de una reubicación permanente en un lugar en el sur de la ciudad, donde se designaron lotes de tierra para las familias que vivían en estos albergues. Aurelia inmediatamente aceptó porque después de perder todo lo que había trabajado tan duro y vivir durante meses en albergues donde había muchísima gente, no podía desaprovechar la oportunidad de tener un nuevo hogar. Ella recuerda que cuando llegaron por primera vez al área que se les ofrecía, esta área estaba invadida por la jungla y de inmediato se pusieron a trabajar, cada familia limpiando su propio solar, o como le dicen a los lotes de tierra en Esmeraldas. Y Aurelia y muchos de sus vecinos y vecinas fueron los primeros pobladores de lo que es actualmente un barrio con aproximadamente 2.700 habitantes, una cifra un poco, no estamos muy seguros porque no son contados en el censo, pero bueno, ubicado en el sur de la ciudad de Esmeraldas, Ecuador. La colonia, el barrio, conocido informalmente como 50 Casas, se encuentra a orillas del río Teune, frente a una planta eléctrica y la refinería de petróleo más grande del país, la cual pueden ver aquí en esta fotografía. Esta foto está tomada sobre una loma y lo que es la mayoría del barrio de 50 Casas se encuentra entre donde está esta foto y lo que se ve al fondo, que es una estructura de la refinería. La contaminación y los riesgos generalizados en esta área están muy bien documentados. No cabe duda de que 50 Casas es un entorno peligroso donde construir una casa y formar una familia. El vecindario no solo está expuesto directamente al peligro de accidentes industriales y la emanación diaria de vapores tóxicos, sino que también existe el riesgo de las inundaciones, ya que el río Teune tiende a desbordarse durante las temporadas de lluvias, las cuales con el cambio climático se han hecho cada vez más graves y suelen pasar más seguido. Los residentes son conscientes de los peligros que enfrentan, pero continúan construyendo y reconstruyendo y fortaleciendo las estructuras de sus hogares en el barrio. Aún más sorprendente, los residentes se están organizando activamente para obtener los títulos de propiedad, formalizando la tenencia de sus terrenos. Las acciones de los vecinos van en contra de lo que los estudios de caso de comunidades contaminadas que conocemos han documentado como la secuencia estándar de movilización política. Es decir, al descubrir que están contaminados, que viven en un área contaminada, las comunidades suelen exigir medidas de mitigación o reubicación, algún tipo de pago. A partir de un total de 13 meses de trabajo de campo etnográfico, sugiero que estamos ante un caso de una comunidad informal que, a pesar de ser plenamente consciente de la fuente y el impacto negativo de la contaminación ambiental en esta área, se está organizando e invirtiendo activamente su tiempo y pocos recursos para asegurar su permanencia a largo plazo en esta área. ¿Por qué es que esta comunidad contaminada eligió y persiste en su decisión de construir sus viviendas en un espacio tan riesgoso? Para mí, esta es la paradoja a explicar en este estudio de caso. Para ello presentaré un argumento tanto histórico como relacional que arroja luz sobre las diversas condiciones que contribuyen a que los vecinos y vecinas continúen construyendo un hogar, sorteando toda clase de dificultades en esta área. La respuesta a esta pregunta de por qué los residentes de esta comunidad eligen conscientemente convivir con la contaminación radica en comprender que, desde su punto de vista, la vida diaria no se trata de encontrar una manera de salir de este espacio tóxico, sino de permanecer en su lugar, en algún lugar que han hecho propio. Incluso si esto significa una mayor exposición a la contaminación que existe en esa área. Antes de entrar en los detalles de esta charla, quisiera repasar brevemente el contexto más general sobre la problemática ambiental en la cual nos encontramos y con la cual nos enfrentamos hoy en día. De acuerdo a las Naciones Unidas, a nivel global, un total de 18.8 millones de personas tuvieron que desplazarse internamente en el 2017 por catástrofes naturales, en su gran mayoría relacionadas con el cambio climático y los desastres naturales. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud reportó que la contaminación del aire mata aproximadamente a 7 millones de personas en todo el mundo cada año, de los cuales 4.3 millones son personas expuestas a la contaminación en sus hogares, particularmente mujeres y jóvenes, niños en países en desarrollo que a menudo viven en asentamientos informales.
La crisis ambiental y el cambio climático son temas de gran importancia hoy en día y exigen nuestra mirada crítica en general, pero en particular debemos prestar más atención a las experiencias que suelen ser ignoradas de la creciente población de habitantes de comunidades informales en los países en desarrollo. Antes de trazar paralelos con el universo de los asentamientos informales, la acelerada expansión urbana en las ciudades latinoamericanas, las comunidades que conviven con el riesgo y la exposición desproporcionada a la contaminación en áreas marginalizadas, primero necesito contextualizar brevemente a Ecuador, Esmeraldas y específicamente al barrio 50 Casas. Como pueden ver en este mapa, la provincia de Esmeraldas está marcada con un círculo y la capital de la provincia, la ciudad de Esmeraldas, está marcada con un punto naranja. El desarrollo de la industria petrolera en el Ecuador comenzó en la década de los 70 y ahora representa 2/5 partes de su Producto Interno Bruto y más de la mitad de sus ingresos por exportaciones. Ecuador produce actualmente 550,000 barriles de petróleo por día, de los cuales exporta 415,000. El distanciamiento calculado de las políticas neoliberales del pasado contribuyó al creciente discurso del petróleo como un componente fundamental que financiaría los nuevos programas gubernamentales, incluyendo el Buen Vivir. Fue así que Ecuador se transformó en una nación petrolera, dependiente de sus reservas de petróleo para pagar su deuda externa, vinculando así la prosperidad nacional a la volatilidad de los precios del petróleo. En oposición a la narrativa del petróleo como un medio de progreso para el Ecuador, la industria petroquímica ha seguido impactando negativamente la ecología en varias regiones del país, como también la salud de los habitantes de estas regiones. De hecho, la ciudad de Esmeraldas es una de las más afectadas por esta industria. Tiene una población de aproximadamente 180,000 personas y en el 2001 el 40% de la población se identificó como afrodescendiente. Aunque debido a concepciones negativas de la negritud y un proceso complicado que vincula la autoidentificación racial con la clase, ese número es probablemente mayor en Esmeraldas. En Ecuador, casi el 50% de las familias negras viven en la pobreza, mientras que la tasa de pobreza nacional para las familias ecuatorianas es del 38%. Los intelectuales esmeraldeños han descrito su experiencia como la de una población que ha sido marginalizada de múltiples formas, en un país postcolonial que, para bien o para mal, resalta sus poblaciones indígenas mientras mantiene el poder político y económico en las manos de la élite blanca y mestiza. El sur de Esmeraldas, donde se encuentra la refinería, ha visto un crecimiento exponencial en los últimos 20 años y ahora alberga al menos 70 barrios, muchos de los cuales siguen siendo informales. Los asentamientos informales, que son caracterizados por la falta de servicios, la pobreza material y la precariedad legal, son los bloques básicos de la ciudad latinoamericana, con 1 de cada 4 latinoamericanos viviendo en condiciones informales. Uno de los pocos estudios médicos disponibles en Esmeraldas encontró una alta presencia de enfermedades respiratorias en una muestra de estudiantes de escuelas públicas en vecindarios aledaños a la refinería, incluyendo 25% prevalencia de asma, un 36% prevalencia de sibilancias o respiración entrecortada en los últimos 6 meses. Los estudios también han encontrado que las malformaciones congénitas, los abortos espontáneos y los tumores malignos son más comunes en las personas de Esmeraldas que en los habitantes de Bahía, que está en una provincia vecina con condiciones socioeconómicas similares, pero sin un complejo petroquímico. Por otro lado, las y los residentes compartieron conmigo numerosas descripciones de cómo ven y sienten cómo la contaminación les afecta en sus propios cuerpos y el de sus familias. Estos malestares incluyen problemas estomacales, dificultad para respirar y trastornos visibles en la piel, desde sarpullidos hasta ampollas, particularmente en los cuerpos de aquellos niños y niñas que nadan y que pescan en el río Teaune. Aquí pueden ver la calle principal de 50 Casas y al fondo se ve la refinería. Para los residentes del barrio 50 Casas, los problemas típicos de vivir en un barrio informal se ven agravados por su exposición permanente a la contaminación. La gente suele referirse a 50 Casas como el barrio bajo, aludiendo tanto a su ubicación geográfica, al nivel del río, como también por el estigma de ser un lugar criminalizado y con un estatus inferior. El desempleo y el subempleo es una plaga para los residentes de 50 Casas y un número sustancial de ellos trabaja informalmente en construcción, en criaderos de camarones, la pesca y el trabajo doméstico.
La refinería fue construida en 1976 y actualmente es operada por Petroecuador, la compañía petrolera nacional. En este momento se encuentra muy deteriorada. Además, tiene un pasado documentado de emisiones tóxicas que superan los controles ambientales, así como frecuentes fugas de petróleo crudo al río Teaune, incluso accidentes industriales que han generado daños a gran escala. Teniendo en cuenta estos datos, el resto de mi charla se organiza de la siguiente manera. Primero explicaré por qué es útil combinar la combinación de comunidades contaminadas con los estudios que muestran los marcos conceptuales y esquemas sociales de la percepción de riesgo para comprender mejor por qué y cómo se perpetúan las desigualdades tóxicas. Luego, proporcionaré una breve nota sobre la metodología de mi investigación, seguida por una discusión de los principales factores que yo considero centrales en la construcción de los marcos conceptuales, a través de los cuales los y las vecinas entienden sus hogares y la contaminación. Concluiré con una discusión de las contribuciones teóricas más amplias de esta investigación. En primer lugar, diálogo con la literatura sobre justicia ambiental y las comunidades contaminadas. Las acciones de los residentes de 50 casas van en contra de la secuencia estándar de movilización que conocemos en los estudios de movimientos sociales. Numerosas investigaciones han documentado los vínculos entre la marginalidad socioeconómica y la exposición a tóxicos del tipo que son evidentemente visibles en 50 casas, pero se sabe mucho menos sobre las múltiples formas en que los residentes de estas comunidades marginalizadas y contaminadas entienden y se enfrentan a la contaminación que les rodea. Examinar esta visión común y comunitaria, o como se le dice en inglés, shared understandings, es la clave para comprender mejor las formas en que la desigualdad creada por la exposición a sustancias tóxicas se mantiene a lo largo del tiempo. Aquí también atiendo al llamado de McAdam y de Boudet para estudiar las comunidades que pueden estar predispuestas a la movilización, dadas sus condiciones, en vez de lugares en donde esto ya ocurrió. Este diagrama ilustra la secuencia estándar de la movilización en comunidades contaminadas, tal como se ha documentado en la literatura. Ilustra el caso de una comunidad que se da cuenta de la contaminación a la que está expuesta, muchas veces a través del descubrimiento de una serie de enfermedades relacionadas, el proceso denominado epidemiología popular, que lleva a lo que McAdam llama liberación cognitiva. En este punto, la comunidad formula y expresa sus quejas, lo que eventualmente resulta en una movilización en contra de la industria contaminante para exigir la limpieza de la zona, la reubicación de las personas, o al menos alguna forma, algún tipo de compensación. En segundo lugar, también dialogo con las investigaciones de las percepciones del riesgo, específicamente con el concepto de anclar las percepciones del riesgo de Aullero y Suistun, quienes argumentan que la rutina diaria y las interacciones sociales constantes ciegan a ciertas comunidades de los crecientes peligros ambientales. Complemento esta noción proporcionando la especificación empírica, recurriendo a la historia de la comunidad y a las biografías individuales. Mi trabajo reconstruye la historia interrelacionada de la lucha colectiva y la construcción comunitaria en un lugar contaminado para mostrar que, junto a las rutinas diarias, generan una cultura que hace que la vida tóxica no solo sea factible, sino que también sea normal. Por lo tanto, mi investigación amplía el trabajo de Aullero y Suistun, proporcionando una robusta evidencia empírica, no solo de la normalización del riesgo, sino también de la construcción cotidiana de un espacio habitable en un ambiente tangiblemente inhabitable. Me baso también en la noción del lugar como un sitio específico en el universo que se construye doblemente tanto en el plano material como en el interpretativo. Utilizo el concepto de esquemas o marcos de referencia de Di Maggio para investigar cómo los residentes construyen y comprenden un lugar contaminado como su hogar y sitúo estos marcos referenciales como subproductos de una historia colectiva de residencia. Ahora quisiera comentar, por el tiempo, un poco sobre la metodología de mi investigación. La primera vez que yo visité Esmeraldas fue en el 2015. Pasé 3 meses conociendo 8 barrios aledaños al complejo petroquímico. Mi intención era trazar un mapa del área y tener una idea de la variación entre vecindarios,
Al final de este periodo de trabajo de campo elegí 50 casas como mi estudio de caso porque estaba más cerca era el que estaba más cerca de la refinería, era el barrio más informal y más marginalizado socioeconómicamente entre los barrios que yo estuve visitando. En el 2016 regresé y viví con una familia en 50 casas durante 3 meses y en el 2008 viví en el barrio durante un año. Este estudio se basa en un total de 13 meses de investigación consecutiva de trabajo de campo en Esmeraldas en 50 casas. Y una nota sobre mi posicionalidad: yo como mujer mexicana puedo pasar fácilmente desapercibida en muchas partes del Ecuador, pero no en Esmeraldas, o al menos no con tanta facilidad. Mi español nativo es radicalmente diferente al que se habla en Esmeraldas y me tomó un par de semanas acostumbrarme a la forma de hablar esmeraldeña y muchos meses para aprender las sutilezas y los regionalismos que necesitaba para entender las conversaciones que se desarrollan en las calles del barrio. Realicé un total de 72 entrevistas en profundidad con residentes del barrio, líderes, lideresas y organizadores clave, así como con varios funcionarios y trabajadores de la refinería. También entrevisté a los miembros fundadores de la comunidad y asistí a todas las reuniones del barrio en las que tomé notas. Una de mis fuentes primarias más importantes de datos fue el diario personal de Luis Quiñones, como uno de los fundadores de 50 Casas, que fue, además, su primer presidente electo. Él mantuvo este diario personal entre 1998 y el 2001, los años en que se estableció el barrio y donde él aún vive. Finalmente, una nota sobre el uso de fotografías. Las fotos que ven en esta presentación son una combinación del trabajo de Donald de Cesare y el mío. De Cesare es una fotoperiodista y profesora de estudios latinoamericanos que realizó un trabajo de campo junto conmigo en Esmeraldas para un proyecto colaborativo. Ahora, pasando a mis resultados. Las investigaciones de comunidades contaminadas nos harían creer que en estas hay un grado alto de incertidumbre de los impactos de la contaminación en su salud, o que quizás dependen del complejo petroquímico para obtener empleos, o por lo tanto se debaten entre su subsistencia y exigir una rendición de cuentas a esta industria. Aquí es donde me aparto del análisis de Aviero y Suestún, porque los habitantes de 50 casas no son ni lo uno ni lo otro. De hecho, discuten abiertamente los malos olores, las manifestaciones evidentes de la contaminación en sus cuerpos y también comparten el miedo a posibles accidentes industriales. ¿Por qué? Encontré 4 factores principales en el modo que los y las residentes entienden la construcción de su hogar en este lugar, los cuales han conllevado el arraigo, pero también la coexistencia entre la conciencia de la contaminación y un tipo de complacencia con ella. Acá están ilustrados en los cuadros del diagrama. Primero, una historia compartida de desplazamiento forzado. En segundo lugar, las condiciones adversas al llegar a este lugar y el comienzo de lo que llamaré domesticar la jungla para volverlo su hogar. En tercer lugar, lo que la comunidad denomina caminando, en referencia a la lucha comunitaria para adquirir servicios públicos e infraestructura. Y cuarto, la reproducción social del barrio por medio de los fortalecimientos de los lazos familiares y la tradición oral. Mi argumento es que estos factores han dado como resultado la construcción de marcos referenciales a través de los cuales los residentes entienden su hogar y la contaminación, y precisamente es por esto que luchan por permanecer en este lugar tan tóxico. Para el propósito de esta presentación, usaré diferentes historias de vida para ilustrar estos factores. Sin embargo, encontré versiones de estas mismas historias repetidamente mientras hacía mi trabajo de campo. Estas voces son una representación de patrones que surgieron de los datos que yo recolecté y al final de mi presentación pudiera discutir el caso empírico más a fondo, si alguien se interesa en eso. El primer factor es la historia colectiva de desplazamiento forzado. Está ilustrado por la historia de Aurelia de la viñeta inicial, quien perdió su casa en un derrumbe de tierra y vivió en varios albergues antes de mudarse a 50 casas. Escuché una versión similar de esta historia de las y los fundadores de este barrio, incluido la de Luis Quiñones, quien se desempeñó como el primer presidente del barrio. Luis describió en una entrevista que cuando él y su esposa estaban recién casados y con un hijo pequeño, perdieron su hogar durante esa misma tormenta y derrumbe de tierra. Recuerda haber vivido con su familia en varios albergues, donde las condiciones eran terribles. Luego de un par de meses, Luis y su familia recibieron ayuda del gobierno en la forma de un terreno en lo que era una zona deshabitada del sur de la ciudad.
Luis recordó discutir esta opción con su esposa y que desde ese entonces pensaron que no era un lugar ideal para vivir, pero finalmente decidieron que cualquier opción era mejor que los albergues en los que estaban. La lucha por domesticar el área comenzó desde el momento en que llegaron, ya que tuvieron que limpiar su propio terreno para poder recibir una pequeña casa de caña del Ministerio de Vivienda. Otro caso similar es el de María, quien antes de mudarse a este vecindario también había perdido su casa en el mismo derrumbe, el cual destruyó el hogar de Aurelia y de Luis. Aquí en esta fotografía podemos ver a María 20 años después, parada frente a los restos de su casa, que resultó gravemente dañada por el terremoto del 2016 y luego completamente destruida y arrastrada por una inundación en el 2017. Esta fotografía fue tomada a principios del 2018 y creo que realmente captura la sensación de estar continuamente desplazada. Una especie de miedo recurrente a perder la estabilidad que finalmente se alcanzó. Una estabilidad que en ocasiones resulta efímera para las personas que viven en 50 casas. A través de la historia de la mudanza de Luis a este barrio, ilustro el segundo factor, es decir, las condiciones adversas al llegar a este lugar y la lucha por domesticar la jungla. Un aspecto crucial de esta lucha por construir un lugar habitable lo describe Luis en su diario personal cuando relata cómo era en aquel entonces su recorrido de regreso del trabajo. Señala que le tomaba cerca de media hora caminar desde la carretera principal donde lo dejaba el autobús, atravesando maleza espesa y caminando por pequeños senderos que él y su comunidad habían podido forjar en el terreno. Recuerda los peligros de llegar a casa todas las noches después del trabajo, como no había electricidad en el área, siempre estaba oscuro y también existía el riesgo de picaduras de insectos y serpientes o de encontrarse con animales terrestres más grandes que existían en el área. Luis se sentía especialmente preocupado cuando pensaba en su hija, en su esposa y su hijo pequeño caminando solos por esta área. Las y los residentes también tenían que cruzar un arroyo con el agua hasta las rodillas para llegar a sus hogares. Tal como se le describe, el lugar era una verdadera jungla. En esta fotografía se puede ver un grupo de mujeres celebrando una reunión de planificación improvisada. Hablaban sobre los posibles pasos a seguir para obtener los títulos de propiedad sobre sus lotes de tierra y también pueden ver cómo es la vegetación en esta área. Una maleza realmente espesa, que si no se limpia y se mantiene activamente se convierte en una jungla difícil de navegar. Desde su creación, Lat y los residentes lucharon por existir en este espacio. Luis y otras personas de la comunidad que entrevisté mencionaron de una forma u otra su decisión de aceptar un nivel de riesgo excesivo para alcanzar una existencia relativamente estable. Sus historias de vida están marcadas por un sentimiento de urgencia causado por el desplazamiento forzado, junto con el creciente anhelo de la estabilidad y el desarrollo de la solidaridad que unió al grupo de residentes a través de su experiencia comunitaria de sobrevivir y domesticar este lugar. La lucha inicial fue seguida por muchos años de organización, a lo que yo llamo caminando, de organización, protesta y espera en las oficinas del gobierno local para exigir los servicios más básicos. Un proceso que llamo así porque así es como se refieren a esto los residentes del barrio y que alude al hecho de tener que caminar desde sus casas hasta el transporte público, luego de una oficina a otra en el centro de la ciudad y también en protestas. Caminando es el tercer factor crucial para la construcción de marcos conceptuales por los cuales esta comunidad entiende su hogar y la contaminación. Su autoentendimiento está íntimamente ligado al lugar que han construido y, por lo tanto, se construye continuamente en la práctica cotidiana de las luchas actuales, superando crisis inminentes y volviendo a contar historias de luchas pasadas, y cuánto han ganado a lo largo de los años. Un momento ilustrativo de este caminar fue el hecho que desató la lucha por la demanda del servicio de energía eléctrica en el barrio. Como me contó en una entrevista don Nilo, un antiguo residente del barrio, fue en 1999, por más de un año, la comunidad había estado exigiendo el servicio eléctrico al gobierno local, sin ningún éxito. La solución a esto fue tender algunos cables de un vecindario cercano que sí tenía electricidad y luego las familias tomaban turnos para encender un solo foco tenue en sus casas. Una noche, un compañero de lucha, como lo llama don Nilo,
Llegó a casa después de un partido de fútbol empapado en sudor y al tratar de conectar su luz usando cables expuestos se electrocutó. Esta muerte provocó tal indignación en toda la comunidad que culminó en varios plantones y protestas en la oficina del gobierno local. Este proceso de caminar está cargado de otros significados, ya que implica gastar el escaso dinero que tienen en el pasaje del autobús al centro de la ciudad, aguantar el intenso calor del mediodía y sentir hambre todo el día por no poderse permitir el lujo de comprar comida en los restaurantes del centro. A las pocas semanas, el gobierno local aceptó instalar electricidad, pero le pidió a la comunidad que pusieran de su parte, comprando sus propios postes de electricidad. Con la excusa de que su presupuesto anual ya había sido designado para otras cosas y que solo podían proporcionar el cableado y la mano de obra. Los vecinos se organizaron y recaudaron los $400 para comprar los postes y en 2 semanas se instaló el servicio de electricidad. Estas historias de lucha colectiva contra la injusticia y el sentimiento victorioso de superar los obstáculos como comunidad contribuyeron significativamente a la sensación de arraigo en el lugar de los y las vecinas, enmarcando su comprensión del área como su hogar y un lugar para continuar construyendo en vez de un lugar del cual alejarse. Como me dijo Aurelia un día que yo me quejaba de que no habíamos tenido agua por más de una semana. Abro comillas. Ay, ñaña, ¿cómo es que no guardaste suficiente agua? Hay que aprender las formas del barrio, tener siempre suficientes baldes para cocinar y lavar. Hay que mantenerlos tapados o se meten los bichos. Al menos ahora llega lo suficiente seguido como para llenarlos. No tienes idea de cómo era este lugar hace 15 o 20 años. ¿Crees que es difícil ahora? Esto es un paraíso. Hemos llegado muy lejos. La gente debería de venir aquí de vacaciones. Cierro comillas. Me dijo Aurelia riéndose. Ella, por supuesto, se estaba burlando de mí, pero su énfasis y su orgullo por haber llegado tan lejos surgieron una y otra vez en nuestras conversaciones. En otra ocasión, cuando le pregunté a Aurelia si alguna vez había pensado en irse del barrio, ella respondió de inmediato que no lo había considerado en mucho tiempo y agregó en broma que si alguna vez lo hacía, seguramente se llevaría uno de esos postes de luz, dado que ya lo había pagado. Los años de lucha que resultaron en lo que la gente del barrio llama los grandes logros, también han contribuido a la construcción de una historia compartida que enmarca la comprensión de la comunidad de su lugar en la ciudad. Y el último relato y el último factor es de la familia de Don Nilo, a quien presenté anteriormente como la persona que lideró la protesta para adquirir el servicio de electricidad. Es un buen ejemplo del último factor, que es establecer raíces a través de la tradición oral y la vida familiar. Don Nilo y su esposa, fotografiados aquí sentados, su esposa sentada fuera de su casa, ellos tienen 7 hijos y todos viven en el vecindario. 4 ya se han casado y están criando sus familias en sus propios hogares y 3 todavía viven en casa de sus padres. Don Nilo me dijo en una entrevista que a sus 2 hijos mayores se les asignaron terrenos propios cuando la familia fue reubicada porque en ese momento ellos ya eran adultos. Eligieron lotes justo detrás de la casa de sus padres. Sus otros 2 hijos compraron conjuntamente un espacio ubicado justo frente a la casa de Don Nilo. Él agregó que su 5º hijo tiene 17 años, pero ya es padre y poco a poco está comprando materiales de construcción con el plan de construir un 2º piso encima de la casa de sus padres para formar su propia familia. Abro comillas. Aunque mis hijos se han mudado a sus propias casas justo al frente, parece que ni siquiera se fueron. Todavía pasan todo el tiempo aquí, es como si solo fueran allá a dormir. Hacemos todo juntos como familia, todos comemos aquí en esta cocina a diario y van a trabajar y cuando les pagan siempre vuelven a casa y le dan a su mamá una parte de su salario porque es ella quien hace las compras de la semana y siempre hay suficiente comida para que si quieren todos pasen a almorzar y cenar aquí. Cierro comillas. Es importante señalar que, al igual que muchas personas que nacieron en el barrio o llegaron ahí cuando eran más jóvenes, cada uno de los hijos casados de Don Nilo encontraron parejas que también crecieron en el barrio. Esto significa que en muchos casos no es solo una parte de la familia que vive ahí, sino ambos lados de la familia, lo cual resulta en varios lazos familiares entre los hogares. Esta tendencia endogámica a nivel del barrio produce fuertes lazos comunitarios, lo que a su vez fortalece la sensación de seguridad y la importancia de tener un hogar, mientras que al mismo tiempo disminuye la probabilidad de que los y las recientes criados en 50 casas exijan del gobierno o busquen por su propia cuenta un lugar más seguro en donde criar a sus familias.
Esta fotografía es una tarde típica en el barrio y la mayoría de estos niños y niñas están relacionados con Don Nilo y su familia y creo que captura bien la sensación de seguridad y comunidad prevaleciente en el barrio de 50 casas. Para concluir, quisiera enfatizar que seguido se han estudiado las comunidades contaminadas dentro de una secuencia estándar de movilización social, en la que éstas descubren el peligro de los efectos de la contaminación en su salud y se organizan para luchar contra la industria que contamina su área. Sin embargo, esto no es lo que encontré en 50 casas. En cambio, encontré una comunidad que no está confundida ni desconoce la contaminación a la que está expuesta, ni se está organizando para mitigar su exposición al ambiente tóxico. En cambio, se están organizando para asegurar que su vida continúe en este espacio. Dados estos hallazgos, mi trabajo presenta un marco de referencia que captura cómo se construye la comprensión del hogar en un asentamiento informal contaminado. Esta forma comunal de entender el mundo ha resultado en que los residentes continúen construyendo un hogar y formen una comunidad en un lugar tóxico. En términos teóricos, los esquemas a través de los cuales las personas procesan la información se han creado a través de la adversidad, por lo tanto son producto de una historia compartida, de lucha colectiva, por construir una vida digna en un entorno hostil. Estos mismos esquemas han resultado en su exposición consciente y prolongada a las venenosas externalidades de la industria petroquímica. A lo largo de 2 décadas de lucha colectiva precedidas por una historia de desplazamiento forzado y precariedad material, el espacio que se pensaba a la vez como indeseable y abrumador se ha convertido en un lugar que contiene señales de sus identidades colectivas y comunitarias. Y es precisamente desde este nuevo lugar, cargado de sentido emocional, que las y los vecinos piensan y comprenden su barrio y la contaminación en general. En este diagrama pueden ver los factores empíricos en verde, igual que mostré antes, pero he agregado las intervenciones teóricas más amplias en azul, que pueden ir más allá de este caso empírico. A través de estas intervenciones, mi intención es señalar la necesidad de investigar las dinámicas internas de las comunidades que generan una afinidad interna, los mismos que en ocasiones pueden funcionar para mantener a las personas viviendo en lugares riesgosos, en lugar de ayudar a su movilización contra las industrias contaminantes. Al observar los marcos culturales de comprensión y su construcción histórica, contribuyo a la conversación sobre la composición de la vida tóxica. Estos marcos no solo son duraderos, sino que funcionan junto con los procesos materiales para crear y mantener las desigualdades ambientales que se han convertido en una característica común de la ciudad latinoamericana y de los países en desarrollo. Y por último, en esta fotografía volvemos a ver a María, a quien anteriormente mostré parada frente a los restos de su casa destruida. Ella está frente a su nueva casa, una donación que recibió de un refugio de emergencia hecha de bambú, el cual decidió instalar exactamente en el mismo lugar que su casa anterior. La orientación futura en este campo de investigación, yo pienso, debería plantear preguntas similares en ciudades que tengan buena parte de su población viviendo en condiciones informales. Es importante tener en cuenta no solo los principales problemas de la marginalización, como la violencia, el subempleo, la falta de servicios públicos y la exclusión del mercado laboral, sino los efectos adversos de la exposición constante a entornos tóxicos, puesto que es común que estas comunidades se encuentren cerca de industrias contaminantes. Y muchas gracias. Abro preguntas. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchísimas gracias por la presentación. No sé si podemos tal vez sacar la presentación por un ratito para poder, si algunos quieren prender sus cámaras para mejorar un poco el diálogo, son bienvenidos. Y empezamos entonces a recibir algunas preguntas. Pueden estas hacerse ya sea levantando la mano a través del Zoom o ya sea también a través del chat. Yo tenía tal vez para empezar, para ir como dándole un poco de calentar un poco la conversación, tenía 2 preguntas, ¿no? Pero antes quería felicitarte por tu trabajo y quería
decirte que es muy interesante cómo tu trabajo va mostrando también algo que es muy importante que tenemos que hacer, que es que la relación de estas comunidades que viven en espacios de riesgo y de contaminación tienen como diferentes maneras de responder, ¿no? Distintas formas, digamos. Creo que a veces tendemos a... Ha habido como una literatura muy dominante, como tú señalas, que está muy centrada en una respuesta de movilización y muchas veces en una respuesta solo de resistencia, es decir, de negación o de oposición a estas industrias, pero en realidad necesitamos entender la diversidad y creo que tu trabajo nos muestra muy bien cómo hay distintas formas, ¿no? Distintas posibilidades de reacción y de respuesta a este tipo de procesos y de experiencias. Yo tenía dos preguntas. Una, las dos son cortas, pero en realidad creo que son más bien como para profundizar en lo que has podido exponer, ¿no? Lo primero tiene que ver con el hecho del contexto. Me da la impresión que es una zona que además de estar expuesta a la contaminación por la historia de la presencia, digamos, del petróleo, de la explotación del petróleo, por los casos que presentas también es un lugar de entorno riesgoso a catástrofes naturales. O sea, esta idea, el caso de María, ¿no? No me quedaba claro, digamos, si el derrumbe de su casa y, digamos, el desplazamiento tenía que ver con la contaminación o tenía que ver también con el hecho de que esté en un lugar que está expuesto, digamos, a accidentes naturales, ¿no? O a catástrofes naturales, con lo cual, digamos, es como una doble exposición, ¿no? Al riesgo. Y la segunda pregunta ya era más conceptual, tal vez, y tenía que ver con el hecho de si bien, digamos, ellos, tú lo que encuentras es como una construcción más bien de arraigo y de formas en las cuales ellos intentan mantenerse en el lugar, a pesar de los riesgos y a pesar de la contaminación. Si has encontrado testimonios o buscaste, digamos, entender mejor cómo ellos entienden o justifican su vida en la contaminación, es decir, a veces en estos casos, no todos necesariamente tienen como un contacto directo con la contaminación. Algunas familias tienden a tener problemas particulares, ¿no? Si eso es algo que se habla, digamos, sobre las consecuencias y las secuelas de las cuales hablaste al inicio, ¿no? Temas de salud, de cáncer, si eso es algo que en la cotidianidad es parte, digamos, de la discusión y cómo, digamos, ellos explican que el arraigo y la importancia de quedarse es aún más importante a pesar, digamos, de estos riesgos. Eso me generaba un poco de curiosidad. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. A ver, el contexto, sí, definitivamente es un lugar que está expuesto a desastres naturales. No fue larguísima mi presentación e igual me brinqué algunas partes para poderla hacer un poco más corta, pero sí, el desplazamiento inicial es una mezcla de cosas, ¿no? En realidad es bien histórico porque estas personas terminan viviendo en cerros, con malos cimientos, en barrios informales que van construyendo ellos, que de una se sabe que en un lugar tan riesgoso no se debe vivir en esos lugares. Eso también tiene que ver con la industria petroquímica y el hecho de que al llevarla ahí en los 70s, esto creó una migración rural-urbana muy grande. Entonces también tiene que ver con el contexto sociopolítico del lugar, pero sí, eso fue un derrumbe por el fenómeno del Niño de 1998, que fue particularmente fuerte y ese causó todos sus derrumbes. Eso no tiene mucho que ver, digamos, con la contaminación, pero sí tiene bastante que ver con la industria petroquímica como tal y cómo se fue desarrollando la ciudad al pensar que iba a ser importante para ellos. Ahora, parte de mi investigación es pensar en que estas personas que están viviendo en estos barrios están doblemente a riesgo, ¿no? O sea, porque lo que es tsunamis y terremotos, eso es en toda la ciudad de Esmeraldas, de hecho en toda la costa del Ecuador es un problema, es un riesgo, pero estas personas, por el hecho de que están pensando y tratando de protegerse de otros riesgos, también están expuestos a un riesgo muy real, que es el de la contaminación, y no tienen el espacio, el tiempo, los recursos para decidir de cuál se van a proteger, lo cual
me lleva a tu segunda pregunta. Y es esto, sí, las personas lo hablan mucho constantemente en sus conversaciones del día a día, tiene un poco más que ver con qué es lo que está pasando en su realidad cotidiana, si lo hablan más o menos, claro, si se enfermaron un día o si algún niño está enfermo, pero la manera en la que está expuesta el barrio de 50 casas, eh, todas las personas que yo entrevisté, que fueron, yo diría, probablemente al menos la mitad del barrio, tienen experiencias con la contaminación. Y de hecho, la mayor experiencia que tienen, que no es de enfermedad, sino fue de un gran accidente que pasó en 1999, un año justo después de que ellos llegaran a vivir ahí, una explosión enorme en la refinería y eso llegó a que el río tuviera, o sea, un fuego corriera por el río. Muchas casas se quemaron, ninguna en 50 casas porque el fuego corrió hacia el otro lado, pero ellos lo veían muy, muy cerca, ¿no? Entonces, digamos, yo estuve ahí en el barrio en el 2016, en el terremoto del 2016, y la mayor el susto de las personas constantemente era pensar qué le va a pasar a la refinería, porque claro, controles, en realidad no sé exactamente qué era lo que estaba pasando ahí, pero justo después del terremoto sonaron alarmas, salió humo, había unos ruidos extraños que por lo regular no se oían ahí, entonces las personas lo primero que pensaron fue, ya bueno, el terremoto pasó, pero ¿será que esto está a punto de explotar? ¿Va a haber un problema? Entonces sí es un riesgo bien presente en sus vidas. Y lo de las enfermedades, todos los niños que viven ahí tienen algo que las madres y padres piensan tiene que ver con la contaminación. Ahora es bien difícil comprobar eso porque los estudios epidemiológicos científicos en el lugar o no existen o no son públicos. Yo tengo muchos años tratando de adquirir estos estudios y en realidad los datos son muy vagos, no son confiables, por lo regular no son, son viejos. Entonces, es más que me guío por lo que las personas describen en sus cuerpos y sí, o sea, los problemas respiratorios son altísimos con los niños, todo el mundo tiene por lo regular lo que le llaman el catarro, que es así como un resfrío constante, que en realidad yo pensaría son más como alergias. Entonces, sí lo ven y lo hablan. Ahora, ¿cómo ellos entienden su arraigo y no piensan que esto sea algo que arreglar? Yo creo que lo que más presente tengo es una plática con María, con la señora de las fotografías, donde yo, después de varias conversaciones, le pregunté, pero bueno, no es que tú estás preocupada sabiendo que estos números existen, sabiendo que hay muchas personas con cáncer en el barrio, no te preocupas por tus niños, por volver a vivir aquí. Y eso fue cuando ella quiso poner su casa en el mismo lugar, siendo que ella tenía la opción de poner esa casa donada en otro sitio que no estuviera a riesgo de tan alto riesgo de contaminación y de inundaciones. Y me dijo que si ella tenía que preocuparse por qué iban a comer sus hijos el viernes, para el fin de semana de esta semana, en realidad no tenía tiempo ni espacio para estarse preocupando por el cáncer que ella pudiera tener en 5 años, lo cual obviamente, ¿no? Es una respuesta muy clara y sí, o sea, fue muy claro, pero a la vez teóricamente es interesante pensar en eso porque son personas que tienen que estar tomando, aunque reconozcan un riesgo, también sus recursos son escasos y tienen que decidir cuál es el problema más fuerte que tienen en este momento que pueden solucionar. Gracias, Mari Carmen. No, excelente, sí, totalmente. Lo del doble riesgo me parece tan interesante porque creo que pasa mucho, digamos, en zonas sobre todo petroleras de costa, que están muy expuestas cada vez al cambio climático y por lo tanto también al fenómeno del niño y a mayor caudal, ¿no? En las aguas y en los ríos. Y cada vez en toda América Latina se empieza a ver más esa presión, de esa doble presión, ¿no? Súper interesante. Sí, Gracias. sí. No sé si tenemos algunas otras preguntas, tal vez por el chat, los que están más tímidos, algunas preguntas sobre la metodología. Creo que Mari Carmen nos presenta también un tipo de metodología súper interesante. Tania. Hola, ¿qué tal? Disculpen, estoy en medio de
de un edificio, no puedo sentarme bien, pero gracias, Mari Carmen, por tu exposición. Y yo tenía una pregunta porque en la parte de la metodología tú hablaste de que habías entrevistado también a personas de la empresa. Y creo que sería bien interesante saber un poco desde su perspectiva si estas personas de la empresa eran de la comunidad o no eran de la comunidad y un poco cómo ves que esa articulación económica que tiene y los matices que hay entre esa articulación económica con la comunidad pueden de alguna manera influir también digamos, en cómo es que estas personas perciben el espacio, el lugar y sus percepciones de riesgo, ¿no? Entonces, quisiera saber un poquito más sobre cuáles fueron tus hallazgos con esa población en particular. Gracias. Sí, claro, muchísimas gracias por tu pregunta. Eso fue bien interesante. Sí, entrevisté a varios, probablemente 8 o 10 representantes de la empresa, y eso fue en en las primeras 2 visitas al campo que hice. La razón fue porque yo estaba tratando de crear este proyecto y entender dónde iban a estar mis preguntas más interesantes. Lo que suele pasar con los representantes de la empresa es que solamente te repiten el discurso de la empresa, ¿cierto? Es muy difícil que en realidad sean muy críticos. Yo creo que ese estudio se puede hacer especialmente con trabajadores petroleros, pero dada mi posicionalidad y mis intereses de investigación, por eso fue que me fui hacia el barrio. A mí me interesaba más la vida de las mujeres, el género dentro de la movilización. Tengo un buen amigo que hace este mismo trabajo, pero con petroleros, trabajadores petroleros. Él es un hombre y antropólogo, es mucho más fácil para él acceder a esos espacios y por lo tanto fue que dije, en realidad no estoy sacando mucho de estar hablando con estos representantes y hablar con trabajadores petroleros no es el enfoque de mi investigación. Y especialmente porque, bueno, esta parte es lo más interesante de mi investigación de la pregunta. Digamos que no hay ningún vínculo entre la industria, la empresa y el barrio. La razón es de clase socioeconómica. Cualquier persona que tenga un trabajo en la refinería no va a vivir en un barrio con 50 casas porque ya sea que tenga el trabajo más bajo, ya sea de seguridad o de limpieza, ese es un trabajo estable, con un salario estable, aunque bajo, y estas personas por lo regular trabajan en la industria informal porque es, como mencioné, el barrio es criminalizado, entonces si alguna persona tiene un trabajo así, por lo regular viven hasta en complejos de viviendas de la empresa que les provee para sus trabajadores y así. Aunque sí hay un vínculo entre el barrio y la empresa que es bien interesante y eso tiene que ver con la cultura política del Ecuador, como en los últimos 15 años hay este discurso del buen vivir y que el petróleo, hay muchos anuncios por toda la ciudad que dice el petróleo es bueno para ti, nos ayuda a crear infraestructura, podemos tener servicios de vivienda, etcétera. Entonces, mucha parte del discurso de movilización de las personas de 50 casas usan este mismo discurso del gobierno para decir, ya vaya, si ustedes dicen que el petróleo es bueno para la sociedad, entonces los que más deberían de estarse beneficiando de esto somos nosotros, los que vivimos aquí al lado. Entonces, por medio de ese discurso se hacen llamar los ciudadanos contaminados. Les dicen, ¿cómo somos los ciudadanos contaminados? Es justo que gasten parte del dinero que está ganando este complejo petroquímico en nuestro barrio y nos den pavimento, nos den piden un parque lineal para que el río no se desborde, inunde el barrio. Entonces, de cierta forma es interesante que usan este mismo discurso como ciudadanos contaminados para arraigarse aún más en ese lugar, porque si les dan, si construyen un parque lineal, si les pavimentan las calles, es menos probable que se vayan a querer ir de ahí, aunque nada de eso cambia la contaminación, que siempre va a estar ahí. Interesante. Gracias, Mari Carmen. No sé si hay alguna otra pregunta. Los animo
a conversar. Creo que además hay muchas cosas interesantes, como decía, de la metodología, de los distintos momentos del trabajo. Tal vez yo abro una pregunta que hay varios estudiantes acá o gente que está haciendo tesis, ¿no? Y una pregunta siempre en sociología cuando uno hace etnografía es que a veces para hacer la propuesta o para hacer incluso el proyecto de investigación uno también tiene que hacer trabajo de campo, ¿no? Y mis estudiantes siempre me preguntan, el trabajo de campo para ir a hacer el verdadero trabajo de campo, como el pre-trabajo de campo, ¿no? Entonces, que en los libros muchas veces en las secuencias metodológicas no se lo ve, pero tú lo has presentado de una manera bien formal, bien interesante, ¿no? O sea, tú tuviste un viaje previo y luego, digamos, preparaste a partir de ese viaje el proyecto mismo, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito de la importancia de esa como trabajo exploratorio, ¿no? En la etnografía. Sí, es bien importante y curioso, interesante también cuando era estudiante, cuando estaba empezando este proyecto, tenía una idea, no entendía cuál es este proceso, ¿no? De hacer trabajo y recolectar datos, salen preguntas, recolectar datos, salen preguntas. Entonces, por lo regular es como un back and forth que decimos, es un Sí. proceso que se está haciendo las dos cosas a la vez. Pero mi proceso, que en realidad ilustra esto muy bien, es que yo tuve todas estas ideas. Yo nunca había ido a Esmeraldas ni a Ecuador. Era una curiosidad teórica intelectual que tenía por ir a este lugar que era afrodescendiente, que era el punto más importante de la industria petroquímica en el Ecuador, etcétera. Entonces, bueno, por eso fue, pero yo tenía unas preguntas que formulé a base de leer, ¿no? Bueno, leí todo el contexto histórico del lugar, la refinería, etcétera. Entonces, mi pregunta era, yo quiero saber cómo es que se ve la movilización ambiental en un barrio informal, en un lugar afrodescendiente, en donde claramente hay un tema de racismo ambiental muy fuerte. Yo quería saber cómo es que estaban movilizando el tema raza, el tema de la contaminación, etcétera. Entonces quería ver por qué y cómo están haciendo esto. Llegué y lo que encontré es que nada, no había esta movilización ambiental que yo estaba buscando. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega uno y no existe el objeto de investigación que justo voy a buscar? Ya pues buscas qué es lo que sí hay, porque de lejos es muy difícil formular preguntas que vayan a ser interesantes. Entonces ya, bueno, fui, busqué, intenté hacer mis preguntas, me di cuenta que eran absolutamente irrelevantes en este contexto y entonces empecé a preguntar más abiertamente cuáles son tus preocupaciones, cuál es tu vida, en tu día a día, qué es lo que haces. Y dentro de esas preguntas más amplias es que sale lo que en realidad es importante para las personas, ¿no? Porque nosotros desde la literatura y la teoría podemos pensar que algo es importante y algo es la realidad, pero cuando no hay otra forma de en realidad saber eso que ir ahí, hablar con las personas. Y bueno, pues el tema etnográfico es tratar de vivir lo más cercano a esa realidad social, aunque como personas ajenas, foráneas a estos lugares, nunca vamos a vivir esa realidad, pero al menos intentar entenderlo como ellos lo entienden. Gracias. Sí, no, súper interesante. A ver, chicos, anímense. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Si no, si están muy tímidos, lo pueden escribir por el chat y yo leo la pregunta. Mayra y luego Jimena. Mayra. Mm. Entonces empecemos por Jimena y luego Mayra. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Mari Carmen, por la exposición. Disculpe no poder prender camarita porque estoy en un espacio un poco incómodo, pero he escuchado muy atentamente la exposición y me llamaba la atención el hecho de que la empresa que está en este lugar que ha sido estudiado era una empresa nacional, ¿no? Lo que sucede también, por ejemplo, en Perú con Petroperú. Entonces, me llamaba la atención si es que se reconoce o de alguna manera eh, hay algo en particular que haga, no sé, que evidencie una contradicción entre el Estado, que es quien debería protegerme,
y debería garantizar, digamos, ciertas condiciones mínimas para mi bienestar y que precisamente sea una empresa estatal, que entiendo que es el caso, la que genere este entorno tóxico que, bueno, finalmente igual es el entorno que yo acojo y en el cual me desenvuelvo y acepto y en lugar de escapar más bien me quedo ahí, ¿no? Esa era una pregunta. Gracias. Gracias por tu pregunta, Jimena. Sí, es una empresa estatal que es interesante en el Ecuador porque, como seguramente algunos de ustedes saben, tienen un caso muy fuerte en contra de Chevron y lo que es el Estado ecuatoriano, pero también la población, tienen una idea bien fuerte, ¿no? Negativa de, de Chevron como empresa. Entonces, Petroecuador no es a ese nivel y es tan fuerte este vínculo que tiene de remediación social que de hecho lo han institucionalizado. La refinería tiene una oficina que se llama la Oficina de Lazos Comunitarios y Remediación Social, que está abierta al público y las personas pueden ir ahí a hacer demandas, a poner quejas, a pedir información de cuáles son las emanaciones tóxicas, etcétera. Entonces, esto es algo que, bueno, yo nunca había visto con ninguna empresa, ninguna refinería, en donde sean tan accountable, que respondan tanto a las personas, ¿no? Que la razón de eso es precisamente porque es Petroecuador y no nomás porque es empresa estatal, sino que es la empresa estatal del Ecuador que tiene una fuerte historia negativa con otras empresas como Chevron. Entonces, yo pienso que las personas es parte de la forma en la que se movilizan, el saber que es una empresa estatal. Entonces, esta forma de esto de llamarse los ciudadanos contaminados no tendría el mismo impacto si esa fuera una empresa privada, ¿cierto? El utilizar este discurso de la ciudadanía, de ser ciudadanos, también muy vinculado con este tema de la revolución ciudadana en el Ecuador, del buen vivir. Entonces, todo esto lo va vinculando y también hace que, de cierta forma, ellos se sientan con más poder, yo creo, de pedir estas cosas. Ahora, la otra cosa es que vemos resultados reales de que algo pase después de que ellos visitan esta oficina. No, desafortunadamente no. Muchas de las personas que trabajan ahí, su trabajo es solamente como decir sí, claro, los escuchamos, lo vamos a hacer, etcétera, pero ellos han estado peleando por este parque lineal para prevenir inundaciones desde que yo empecé esta investigación en el 2013 y todavía no se ha construido y ya han habido 2 más inundaciones grandes después de que esta movilización comienza, ¿no? Entonces, es interesante porque mucho es discursivo, pero al menos existe ese vínculo. Sí, genial. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tenemos todavía un poco de tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Hola, yo tengo una pregunta. Eh, Muchas gracias por tu exposición, Mari Carmen. De hecho, yo he hecho una investigación para mi tesis de pregrado sobre desplazamientos por desastres, específicamente las causadas por los fenómenos del Niño. Y me centré en el Niño Costero del 2017, ¿no? Y es interesante que en tu investigación, tanto como en la mía, sale que existe este patrón que es casi histórico, de desplazamiento en contextos de crisis. En mi caso, por ejemplo, encontraba historias de incluso los orígenes de los primeros caseríos de Piura, que es en el norte del Perú, y en estas historias, en estas narraciones de estas familias que se reunieron y dieron origen a los caseríos, y luego también hay algunos asentamientos informales que se han generado en el 72, en el 98, en el 2002, ¿no? Entonces, viendo desde esta perspectiva más diacrónica, digamos, de que existe este movimiento a partir de este tipo de crisis, ¿no? Climáticas. Yo sé que es muy difícil pensarlo, pero quería preguntarte por quizás una reflexión o de repente hasta una propuesta de lo que tú considerarías como ideal en el manejo de estas crisis, ¿no? Eh, ya que hay mucho que se habla sobre la respuesta, pero muy pocas propuestas de prevención. De repente, solo en el manejo del mismo proceso, del desplazamiento, cómo de repente generar un proceso más participativo, no sé, algo así. Gracias.
Sí, gracias por tu pregunta. Bueno, como sabemos, desafortunadamente, en la sociología, en las ciencias sociales, con la sociología somos muy buenos para teorizar problemas y menos para las políticas públicas. Y puedo pensar en muchos problemas de este tipo, de por qué estos desplazamientos, cómo suele pasar ese proceso, o sea, cómo pudo haber sido mejor en Esmeraldas, por ejemplo, y las razones por las cuales no pasa. Ahora, soluciones exactas es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, la forma en la que pasó esta reubicación en el Ecuador, en Esmeraldas, tiene que ver con varias cosas. En realidad, la reubicación de este grupo de personas hacia un lugar tan tóxico, el Estado sabía que este era un lugar que no era seguro, que no deberían de vivir ahí, pero la idea es que eso era así como una solución temporal. No, y les iban a encontrar un mejor lugar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Cambia la administración, cambia el gobierno, cambia el partido político, se caen todos los procesos, no le dan seguimiento a lo que pasaba antes. Entonces, en idea, no era una mala idea llevarlos hacia allá. Era mejor que los albergues eran bien problemáticos, eran muchas enfermedades, etcétera. Entonces, su idea fue temporal, se volvió para siempre. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Bueno, darle seguimiento a los procesos que se empiezan con, pero estas ya son preguntas políticas, yo creo, más como de políticas gubernamentales que, no sé, la forma en la que se gasta el dinero, la corrupción, por ejemplo, Petroecuador tuvo un caso enorme, ¿no? En el 2017 de desvío de bienes, si eso se pudiera gastar más en la ciudad, pero bueno, ¿cuáles son las soluciones? En realidad no sé. Un proceso participativo pudiera hacerlo, pero curiosamente este fue un proceso participativo. Otra cosa, la razón por la cual estas poblaciones terminan viviendo en lugares donde pueda haber este tipo de derrumbes es porque no hay espacio para que vivan ya en estas ciudades. Esmeraldas, por ejemplo, está bien estrecho, está metido entre lo que es el mar y un cerro. Y es bien poquito el espacio que hay ahí. Las familias que viven ahí históricamente han vivido ahí, no son esmeraldeños de muchas generaciones, así es que si llega alguna persona rural a vivir a la ciudad, lo único que les queda es el sur, más lejos hacia la refinería, o los cerros, y en ese entonces eran los cerros, ¿no? Entonces, por eso yo creo que son procesos históricos que las soluciones ahorita es bien difícil, porque, de nuevo, por ejemplo, una solución para las personas de 50 casas ahorita, yo no sabría cuál es, porque si yo a ellos les pregunto, ¿se quieren ir de aquí? Su respuesta es absolutamente no. Aquí tenemos nuestra casa, esta es nuestra comunidad y no hay manera de limpiar ese espacio porque he estado tan expuesto por tanto, o sea, aparte de que algunas casas están como a 5 metros de estructuras de la refinería. Entonces, sí, creo que mi respuesta es mala. Gracias. Pero creo que expresa muy bien muchas veces la frustración que encontramos desde las ciencias sociales, ¿no? Cuando encontramos los problemas y siempre nos dicen, bueno, pero ¿cuál es la propuesta y cuál es la política? ¿Cuál es el impacto social de tu investigación? Está muy de moda decir eso últimamente en Perú. Muchas veces se quiere o se espera que haya una respuesta sencilla y rápida, ¿no? Que también está marcada por, digamos, una agenda del gobierno o a veces porque, claro, el gobierno necesita tener una respuesta para hacer algo o no, o simplemente no la tiene, ¿no? Y creo que a veces cuando uno regresa con estas respuestas más históricas, que son complejas, te miran como, oh, no, pero eso no. Pero en realidad los problemas son más profundos, entonces la pregunta es cuándo vamos a enfrentar, digamos, esos problemas históricos, como tú dices, ¿no? O sea, que van desde el inicio y que se van como sumando como capas una tras la otra y que ahora tienes estos cuellos de botella en donde es muy difícil encontrar una solución. O sea, eso también es tal vez la conciencia de esa dificultad en las propias poblaciones y en los gobiernos podría llevar
a pensar a qué cosas hacer, ¿no? Cosas transparentes. Me llamaba la atención lo que decías sobre que no hay como información pública sobre el tema de la contaminación y de la salud, ¿no? Y que es un tema recurrente también en nuestros países en general, ¿no? Que por más que se han construido políticas de medio ambiente, ya hay ministerios, ya hay direcciones, ¿no? No contamos, digamos, con estos estudios de manera sencilla ni transparente, ¿no? Entonces, esas son como pequeñas cosas que podrían ir sumando a una política pública más transparente, aunque no solucione, digamos, el problema, pero ayuda, ¿no?, a contribuir con que las propias personas se encuentren mayor información y puedan pensar las cosas de otra forma, ¿no? Sí, sí, exactamente. Creo que los problemas son estructurales y las soluciones a problemas estructurales no son simples y no les gustan a los gobiernos, no son rápidas. Y yo cuando estuve haciendo mi trabajo de investigación tenía dos proyectos separados, ¿no? El de activismo y el de sociología teórica que tenía que hacer para mi disertación, básicamente. Entonces yo pensé, bueno, voy a preguntarle a la comunidad qué es lo que ellos necesitan, quieren, en qué les puedo ayudar, ya sea administrativo o lo que sea, y empezamos una asociación de viviendas. De hecho, esta vivienda de bambú la conseguimos por medio de esta asociación, pero es curioso porque en realidad mi trabajo es muy contrario, el uno y el otro, ¿no? Y el uno es basado en exactamente lo que ellos querían y el otro es teórico. Y el que ellos querían era encontrar viviendas de emergencia que sean donadas para familias que no tienen dónde vivir. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, por medio de esa asociación lo que hicimos fue conseguir 56 casas, comprarlas, administrar todo el tema y ponerlas ahí en el barrio, ¿no? Como que, y ahí siguen las familias viviendo en ese lugar. Y teóricamente estoy diciendo, este lugar nos está matando, en realidad no se debe de vivir aquí, creo que todos lo sabemos, y por otro lado, pues simplemente sigo lo que las personas, porque, bueno, uno que sabe que es mejor para ellos, ¿no? Entonces, si ellos dicen, eso es lo que necesitamos, no porque la otra idea era eso, monitoreo del agua y el aire, ¿no? Entonces, empezar un proyecto para poder hacer los monitoreos por medio de la comunidad y me dijeron, ya sabemos que está muy mal, ya sabemos, lo podemos oler, lo vemos, en el agua se ve, no hay peces en el río, ya sabemos que esto está muy grave, eso no es un problema importante que tenemos que solucionar en el ahorita. Lo que sí es esto. Entonces terminó siendo así bien, sí, como contradictorio. Pero qué interesante esa contradicción, creo que es una excelente manera de empezar como a explicar, ¿no? El nudo. Genial. No sé si alguien más tiene alguna pregunta sobre esto, sobre estas complejidades, sobre estas contradicciones, como dice Mari Carmen, entre cómo problematizamos, ¿no?, los temas que nos interesan estudiar y al mismo tiempo cómo aportamos a las comunidades, que muchas veces no es tan sencillo, ¿no? No es tan directo. No sé si hay algún comentario, pregunta. ¿No? Entonces, si no es así, quiero agradecerles a todos, en particular a Mari Carmen por su trabajo, por su exposición, y a todos ustedes por participar, por haber estado acompañándonos, y recordarles solamente que tenemos 2 exposiciones más en lo que quedan del año, y agradecerles que siempre están con nosotros. Muchas gracias, Mari Carmen, y esperamos que la próxima vez te podamos tener en persona. A ver, ojalá podamos empezar otra vez a hacer estos intercambios más presenciales. Sí, me encantaría. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Gracias por sus Genial. preguntas. Muchas gracias.